Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo. Es un placer inmenso tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha estado haciendo temblar las redes sociales, una noticia que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, al igual que nosotros, han seguido de cerca su historia, desde su química innegable en la pantalla hasta los rumores, confirmaciones y finalmente, la dolorosa separación. Pero hoy, vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que Hande Erçel ha revelado en una entrevista reciente y que nos da una nueva perspectiva de su relación con Kerem Bürsin. Estamos hablando de una confesión íntima, una declaración que nos permite vislumbrar la verdad detrás de las cámaras y entender mejor la conexión que una vez compartieron. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente disfrutan de un buen drama y chisme del corazón, este es el vídeo que no se pueden perder. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, les quiero pedir un pequeño favor. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de nuestras actualizaciones y análisis, por favor, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras noticias exclusivas. Y por supuesto, déjenos un like si este vídeo les parece interesante. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha impactado a todos es la siguiente: Hande Erçel, en una entrevista muy sincera y personal con una conocida revista turca, ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos hacia Kerem Bürsin después de su separación. Y no se trata solo de palabras vacías, se trata de una reflexión profunda sobre lo que significó Kerem en su vida, cómo la relación la transformó y qué aprendió de esa experiencia. Para entender la magnitud de esta confesión, primero tenemos que recordar un poco la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, y desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Los fanáticos de todo el mundo se enamoraron de la pareja de Eda y Serkan, y pronto, esa química traspasó la pantalla. Al principio ambos fueron muy reservados sobre su relación, negando cualquier rumor de romance. Pero como suele suceder, las pruebas eran demasiado evidentes para ignorarlas. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus viajes juntos. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y finalmente, después de meses de especulación, confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban juntos. Su relación se convirtió en un fenómeno global. Los fans los adoraban, los medios los seguían a todas partes y las marcas los buscaban para campañas publicitarias. Hande y Kerem eran la pareja del momento, el epítome del amor joven y exitoso. Parecían vivir un cuento de hadas, un romance sacado directamente de una comedia romántica. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre problemas en la relación. Y aunque ambos intentaron mantener una imagen pública de unidad, la verdad era innegable: Hande y Kerem se habían separado. La noticia fue devastadora para sus fans. Muchos se negaron a creerlo, esperando que fuera solo un rumor malintencionado. Pero lamentablemente la confirmación llegó poco después, dejando a muchos con el corazón roto. La separación fue difícil para ambos. Hande y Kerem mantuvieron un perfil bajo durante un tiempo, evitando hablar públicamente sobre la ruptura. Ambos se enfocaron en sus carreras, tratando de seguir adelante con sus vidas. Pero la sombra de su relación siempre estuvo presente, recordándoles el amor que una vez compartieron. Y es precisamente en este contexto que la confesión de Hande cobra aún más relevancia. En la entrevista, Hande habla abiertamente sobre el impacto que tuvo Kerem en su vida. Kerem fue una persona muy importante para mí, dice Hande. Aprendí mucho de él, tanto personal como profesionalmente. Nuestra relación me ayudó a crecer y a convertirme en la persona que soy hoy. Pero la parte más impactante de la entrevista es cuando Hande habla sobre sus sentimientos actuales hacia Kerem. A pesar de que ya no estamos juntos, siempre tendré un cariño especial por él, confiesa Hande. Siempre recordaré los momentos felices que compartimos y le desearé lo mejor en su vida. Estas palabras son muy significativas por varias razones. Primero, porque demuestran la madurez y el respeto que Hande siente hacia Kerem. A pesar de que la relación no funcionó, Hande no guarda rencor ni resentimiento. Al contrario, habla de Kerem con cariño y gratitud. Segundo, porque revelan la profundidad de la conexión que una vez compartieron. Hande no niega el amor que sintió por Kerem, ni minimiza la importancia que tuvo en su vida. Reconoce que Kerem fue una persona fundamental en su crecimiento personal y profesional. Y tercero, porque nos dan una nueva perspectiva de la separación. A menudo, cuando una relación termina, tendemos a centrarnos en los aspectos negativos, en los errores que se cometieron y en el dolor que se sintió.
Pero Ande nos muestra que también es posible recordar los momentos felices, aprender de la experiencia y seguir adelante sin guardar rencor. Pero la confesión de Ande no se limita a hablar sobre sus sentimientos hacia Kerem. También habla sobre los desafíos de ser una figura pública y cómo la presión mediática afectó su relación. Es muy difícil mantener una relación normal cuando estás constantemente bajo el escrutinio público, explica Ande. Los medios siempre están ahí, juzgando cada uno de tus movimientos y creando dramas donde no los hay. Ande también habla sobre cómo la fama afectó su salud mental. Hubo momentos en los que me sentí abrumada por la presión, confiesa Ande. Tenía miedo de cometer errores, de decepcionar a mis fans y de ser juzgada por los medios. Estas palabras nos recuerdan que detrás de la imagen glamorosa y perfecta que vemos en las revistas y en la televisión, hay personas reales con sentimientos y emociones. Ande Ercel, al igual que cualquier otra persona, ha tenido que lidiar con los desafíos de la fama y las dificultades de una relación pública. Y es precisamente esa vulnerabilidad y honestidad lo que hace que la confesión de Ande sea tan impactante. No se trata solo de chismes y rumores, se trata de una persona real que comparte su experiencia y nos permite vislumbrar su mundo interior. Ahora, la pregunta que todos se están haciendo es, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista de Ande. Pero fuentes cercanas al actor aseguran que está al tanto de sus palabras y que las valora mucho. Se dice que Kerem también guarda un cariño especial por Ande y que le desea lo mejor en su vida. Aunque su relación haya terminado, ambos mantienen un respeto mutuo y una admiración por el trabajo del otro. Algunos incluso especulan que en el futuro podría haber una reconciliación entre Ande y Kerem. Pero por el momento ambos están enfocados en sus carreras y en seguir adelante con sus vidas. Lo que sí es cierto es que la confesión de Ande ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo y creen que si ambos son capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, podría haber una posibilidad de reconciliación en el futuro. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que Ande Ercel ha demostrado una vez más su madurez, su honestidad y su valentía al hablar abiertamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Su confesión es un testimonio de la importancia del amor, el respeto y la gratitud, incluso después de una separación. Y es que al final del día, todos hemos experimentado el amor y la pérdida. Todos hemos tenido relaciones que nos han marcado y nos han ayudado a crecer. Y todos podemos aprender de la experiencia de Ande Ercel, recordando los momentos felices, aprendiendo de los errores y siguiendo adelante con el corazón abierto. Ahora bien, no podemos ignorar el impacto que esta confesión ha tenido en las redes sociales. Los fanáticos de Ande y Kerem han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo y cariño. El hashtag #Ande Ercel se ha convertido en tendencia mundial, demostrando el impacto que tiene la actriz en sus seguidores. Muchos fanáticos han elogiado la valentía de Ande al hablar abiertamente sobre su relación con Kerem, mientras que otros han expresado su esperanza de una posible reconciliación en el futuro. También hay quienes han criticado a los medios por la presión que ejercen sobre las celebridades y por la forma en que manipulan la información. En general, la reacción en las redes sociales ha sido muy positiva, demostrando el cariño y el apoyo que